Sonido. Sonido, probando. Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Permítanme hacer aquí unos leves ajustes. Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Me extrañaron? Porque yo a ustedes sí que los extrañé. Desde el día viernes no hemos vuelto a transmitir por YouTube. Me tomé unas disque vacaciones porque realmente me puse a trabajar más que nunca. Solamente que pues no estuve trabajando para el canal de YouTube, estuve trabajando para cuestiones de investigación y aprendizaje sobre tecnologías nuevas. Ven que están ahorita muy en boga y hay un boom en el tema de la inteligencia artificial. Pues yo estoy aprendiendo a entrenar modelos para que puedan hacer algunas tareas para mí. Y pues ahí ando metido en eso. Probablemente pronto toque yo alguno de estos temas en algún canal. Si pienso que les puede llegar a servir a ustedes, por supuesto que sí. Aquí en este canal trataremos de repente algún tema que tenga que ver con tecnologías. Muy buenos días. Saludamos por aquí en el chat. Permítanme ver si la herramienta esta está trabajando correctamente. Y yo siento mi mouse un poco raro. Permítanme un segundo. Se supone que tenemos abierta en otra ventana nuestro chat. Aquí está. Les saludo con muchísimo gusto. Miren, les voy a poner primero esto para probar una herramienta aquí en pantalla. Aguántenme ahí un segundo. Solo déjenme ver si ya funciona todo. Sí, ahí está. Allá arriba en el chat les dejé anclado un link para que vayan a mi grupo gratuito oficial de Telegram. Y dentro de ahí la información para el grupo VIP y para el grupo de paga, para que lleguen a los grupos correctos y se salten a toda esa bola de estafadores que todos los días están tratando de quitarle su dinero poniendo una fotografía mía o nombres muy parecidos a mi canal, cambiando una coma, un guioncito, un puntito y tratando de llevárselos. Y luego la gente ve mi foto y piensa que soy yo y no se dejen estafar, ¿ok? Bien. Saludamos a Luis Luna, muy buenos días, amigo, gracias por estar aquí como siempre al pie del cañón. Nayeli Medina, muchas gracias por la miniatura de hoy. 1,000,000,000 de gracias. Hoy no vamos a contar con la presencia de Cristian Siscom, que anda muy ocupado, pero le mandamos un abrazo para cuando nos vea al rato en diferido. Luis Luna dice, llegando y dándole like. Sigan el ejemplo de Luis Luna. Pantera Hernández, buenos días. Elkin Rendón, buenos días. Alba Maldonado, muy buenos días. Fernando H.A., buenos días, profe, me dio el catarro. Like, muchas gracias. Víctor Manuel, 14 likes, quitaron las 14 likes, quitaros las lagañas. Gracias, Víctor. Seguramente estás en España o en algún lugar porque el quitaros no es más que de la península ibérica y por ahí de algún país de Latinoamérica que ahorita no recuerdo cuál otro. A Montero, saludos. Hoy sí pude llegar al directo. Muchas gracias por estar aquí. Jairo Roa, buenos días. Daniela Cediel, buenos días. Like número 15 y Alexis Díaz, buenos días. Y tenemos por aquí a Carlos Eduardo que dice, ya está mi like, muchas gracias. María Ortega dice que desde Willy, Texas, un abrazo. No sé cómo se dirá eso, a lo mejor por eso luego mi traductor no lo sabe interpretar. Wiley debe ser, Wiley, Texas. Aquí mi like, muchas gracias. Luis Acosta, buenos días. José Marsella, muy buenos días. Y luego les vengo a seguir saludando, queridos amigos, porque hoy vamos a hacer el video un poco dinámico. Aquí tenemos a Abdalá Sefair, a quien le mando un gran abrazo. Él pertenece a la comunidad VIP y él puede colocarles aquí algún testimonio de si vale la pena o no estar en el grupo VIP. Santiago Va, buenos días, señor. Buenos días, mister. ¿Cómo está usted? Rolando Briones Arteaga, buenos días, profe. ¿Ya está ahí listo para la libertad financiera? ¿Con cuánto puedo empezar? ¿Por qué te tardaste tanto en estar listo para la libertad financiera, querido amigo? Como que tienes los reflejos retardados. Había que luchar con esto desde que estabas por allá por secundaria y preparatoria. Yo estoy preparándome desde entonces y miren que todavía no me va como yo quisiera que me fuera, pero pues ahí la llevamos.
Rolando Briones, depende de ti y depende del tipo de trading que vas a elegir hacer, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito del tema, porque hay gente que entramos y salimos del mercado varias veces al día, y esto se llama scalping, y esto requiere menos capital, pero lleva ciertos riesgos, y hay gente que entra y al mes ya quemó la cuenta, entonces depende de muchas cosas. En cambio, si te vas al grupo de señales, por ejemplo, te vamos a dar 2 o 3, 4 señales a la semana, 5 a veces, y las vas a cuidar y vas a meter la cantidad de capital que se te diga, poniendo el stop de pérdidas donde también se te indique y poniendo los targets y cobrando y aprendiendo a cobrar y aprendiendo a perder. Este es un negocio de ganar y perder, queridos amigos. Procuramos ganar más de lo que perdemos, pero a veces nos toca bailar también con la más fea. Ok, entonces vámonos rápidamente a este lado de aquí, porque voy a ponerles el gráfico semanal para echarle una miradita corta. Yo no digo que vamos a tardar ahí minutos porque no es cierto. Una miradita corta al gráfico de una semana y no hay para qué estar más tiempo por ahí, porque Bitcoin en gráfico semanal está haciendo exactamente lo que sabemos que está haciendo, que es ir a tocar a la media exponencial naranja. No sé qué le pasa a mi mouse que no me da la caña que yo necesito que me dé. Anda rarete mi mouse como si no me detectara. Bien, entonces Bitcoin en gráfico semanal acercándose a la media de 55. Les dije en la vela anterior de la semana anterior que iba a seguir insistiendo tal vez con una velita de indecisión, que iba a atravesar la zona de los 25.300, 25.500 y que tal vez nos diera un mechazo para arriba rumbo a los 27.000 antes de caer. Seguimos en las mismas. Bitcoin en gráfico semanal sigue teniendo tendencia semanal bajista, sigue en aproximación a la media de 55 color naranja para continuar cayendo. Y hay una proyección que dice que en caso de caída yo ya no espero que rebase los 19.180, los 19.200 dólares. La caída que yo espero en Bitcoin en gráfico semanal tocaría los 19.200 dólares, donde encontraría un soporte fuerte en el punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP y que con 150 velas japonesas, si todos nos estandarizamos a colocar 150 velas visibles en pantalla, verán que se ubica en 19.183. Hasta esa zona es hasta donde yo espero una corrección luego del toque a la media. Pero hay cierta probabilidad debido a que seguimos en tendencia bajista semanal y lo cual nos puede llevar otros 3 o 4 meses más adelante del tiempo, hay cierta posibilidad de que Bitcoin baje incluso a 12.000 e incluso hasta los 9.000 y pico dólares. ¿Saben dónde hay una zona de soporte fuerte para abajo en caso de caída? Solo hasta los 12.000, 12.200 y después no hay nada hasta los 9.200, 9.300 dólares. Si perdemos el soporte del punto de control del perfil de volumen, la caída rumbo a los 9.000 paulatina y no con velas demasiado asesinas, pero continua, sería todavía para de aquí a lo que resta del año, casi hasta el final del año estaríamos todavía con Bitcoin cayendo. Mientras tanto, la proyección del gráfico semanal te alcanza para unos 2 meses y medio por delante. Todavía durante 2 semanas podemos seguirnos estirando rumbo a los 27, 28 y con muchísima suerte para todos nosotros tal vez veamos un toque a la zona de los 30.000 dólares con una vela, con una mecha y después sería caer de nuevo, ¿ok? Así que con mucha suerte podamos vender algunos satoshis o fracciones de Bitcoin por allá cercano a los 30.000 antes de una caída estrepitosa o paulatina y lenta rumbo a los 19.200 otra vez. Eso es lo que hay por ahora en el gráfico de una semana. Ok, vamos a pasarnos entonces al gráfico diario. Yo espero que se esté escuchando bien, espero que estén logrando ver bien mis gráficas y espero ya haber puesto la intro del gráfico de un día porque sucede que estoy trabajando un poquito a ciegas. Con el OBS Studio haciendo los cambios de escena y trabajo un poquito a ciegas porque tengo solamente una pantallita que es propiamente la de la computadora. Bien, en el gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está, como lo habíamos dejado, después de haber culminado su aproximación a la media de 55 periodos. Aproximación que terminó por los 21.500 dólares aproximadamente. Bitcoin lo que ha hecho es elevarse a partir de entonces con 3 velas diarias verdes, una de ellas bastante decidida, que sin mecha cerró por aquí por los 25.000
y habíamos dejado a Bitcoin que iba a ir a alcanzar la meta de los 25,000. En este momento, Bitcoin está cercano a los 25,000, rondando los 24,888 en este momento. Tenemos una vela de liquidaciones de longs, se estiró hacia abajo buscando los 23,800 dólares y luego recogió todo el cuerpo, se quedó con una espada del augurio clavada en el suelo y no tenemos más que un poquito de mecha por arriba, muchísima sombra por debajo, y esta vela nos indica que encuentra órdenes de compra mientras más se aproxima rumbo a los 23,800 y por eso se está recogiendo la vela. Entonces debemos seguir con nuestro viaje alcista. Bitcoin debe continuar su marcha. Bitcoin debe continuar su marcha alcista rumbo a los 25,600 dólares aproximadamente. Tenemos una dirección alcista en el MACD que va siendo acompañada por el precio. Tenemos una pendiente negativa validando un rebote y tenemos un volumen que alcanza para lateralizar. Entonces, Bitcoin se lo va a pensar. Este mouse que me está dando lata. Bitcoin se lo va a pensar en esta zona de aquí y probablemente nos arme un rango en esta zona que estoy dibujando ahora mismo. Estamos yendo en este momento a la parte alta y después tendría que tener su respectiva corrección rumbo otra vez a los 23,800 para continuar su marcha alcista. Y finalmente, una vez que nos diga que sí tenemos rango, finalmente debería continuar rumbo a los 27,300 por lo menos. Ahí les voy a dejar la flecha por esa zona. Y nada, queridos amigos, que a Bitcoin en este momento no se le puede operar a la baja y no se le puede estar cazando short. Para los cazadores de short, yo los invito a que preparen sus herramientas y preparen sus capitales para ser vendidos o para entrar a 5X o a 10X, que se preparen por arriba de 27,000, no antes, porque antes todavía tenemos aquí para desarrollar un valle nuevo verde, aquí, alcista, y el rebote, que ahorita está validado por indicadores, pero no tanto por el volumen, podría pasar a ser un movimiento consolidado de recuperación alcista y podríamos tener una pendiente positiva en el ADX y volver a cobrar fuerza el movimiento alcista. Si eso llegase a ocurrir, vamos a alcanzar a tocar incluso los 28,000 dólares. ¿Se queda alcista? Sí, en fluctuaciones y con probabilidad de lateralizar para tomar aire antes de continuar subiendo. Y esta no es una información que les estoy dando ahora. Esto se los dije desde antes, desde que íbamos en esta subida. Les dije que aquí lo que seguía era una lateralización, una especie de pequeñuela con un rango no muy interesante para continuar subiendo. ¿Saben cuánto hay entre la parte baja del rango y la parte alta que nos ha demostrado no poder traspasar? 7% de diferencia y nada más, ¿ok? Pero 7% en Bitcoin operado en gráfico de 1 hora y operando en gráfico de 15 minutos, pues todavía te da para seguirle sacando a Bitcoin algo. Yo estoy operando hoy a Algorand, creo yo, no sé cómo vaya. Ahorita vamos a ir a revisar juntos mis posiciones. Perdí una en la mañana y ahorita no sé cómo estoy, ¿ok? Vamos a verlo más adelante. Mientras tanto, decirles que Bitcoin ya no tiene para más. Tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista. Y no hemos comenzado otra aproximación a la media de 55. Si la proyección de la media de 55 con la trayectoria que lleva continuara como va, yo pienso que una bajadita otra vez a 23,300 dólares no es nada de extrañar, no sería nada de extrañar. Así que les voy a cambiar esta flecha por algo muy bizarro, que sería más o menos lo que voy a dibujar a continuación, ¿ok? Luego de subir a esta parte alta, un descenso a buscar a la media azul donde encuentra soporte o un poquito más abajo tal vez, luego aquí en pauta plana, tardarse el tiempo que se le dé la gana navegando por esta zona para después romper para arriba, ¿ok? Así nos vamos a quedar con el gráfico diario. Voy a pasar un segundo a saludar en el chat por aquí. Y déjenme ver aquí después de Rolando Briones, a quien saludamos hace unos minutos atrás, saludar a Pelícano 74. Buenos días, profe, gracias por su superanálisis, aprendo cada día más. Muchas gracias a ti por estar aquí, gracias por esas palabras que me entusiasman para continuar con esta labor de estarles siempre informando aquí por la mañana. Y les encargo mucho que me apoyen y ya saben cómo me tienen que apoyar. Miranda Carpio, muy buenos días, no sé si te puse en pantalla. De hecho, no sé si los estoy poniendo en pantalla o no. Miranda Carpio está en pantalla en este momento. José Marsella, muy buenos días.
¿Cómo ve el gráfico semanal de Bitcoin? Ya te lo dije ahora, creo que ando leyendo mensajes muy atrasados. Vámonos más abajo. La jornada diaria, gracias por ayudarme con la campaña de los likes, muy buenos días. Luis Luna dice, únanse al grupo gratuito de Telegram con el enlace anclado arriba. Efectivamente, queridos amigos, váyanse a la parte alta del chat y pesquen un enlace que les tengo puesto acá arriba, se los pongo en pantalla en este momento, y ahí les manda rápidamente a un lugar que les voy a decir yo a continuación. Les manda a Telegram, les manda a este grupo, y aquí dentro de este grupo van a ver anclada otra información que dice grupo de señales, y en esta chinche que ven aquí, o tachuela, la aprietan, y aquí haciéndole clic van a encontrar al grupo de señales y al grupo VIP. Yo creo que vamos a hablar de ellos de una vez y vamos a poner aquí miren. Este es el grupo VIP, va de primero de mes a primero de mes, cuesta $35 y hago sesiones casi diarias donde nos ponemos a operar a Bitcoin o a cualquier criptomoneda que esté volátil. Hoy no sé cuál esté volátil, ojalá que mi amigo Luis Luna o mi amiga Nayeli me diga cuál están viendo muy volátil en el día de hoy. Yo por lo pronto creo que estoy metido en Algorand, pero vamos a ir a ver cuáles están volátiles, ¿ok? Y entonces lo que yo hago es operar en vivo para la comunidad VIP, haciendo scalping y haciendo intradía, y ahí con los micrófonos listos para abrirlos y preguntarme cualquier duda que tengan. Yo creo, queridos amigos y querida comunidad, que no hay mejor manera de enseñar que enfrentándose al mercado y al precio. De tal manera que las dudas surgen ahí, en el en vivo y en el día a día. Y les voy respondiendo de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Yo tengo casi 5 años o un poquito más de 5 años haciendo trading y tengo 3 años definiendo la estrategia de scalping de migajas y estamos sacando el sustento diario de tal manera que estamos viendo muy fácilmente que sí es posible vivir del trading entrando y saliendo de él durante el día, ¿saliendo de qué? Saliendo del mercado durante el día, varias veces al día cuando hay volatilidad. En cambio, el grupo de señales es un grupo para los que casi no tienen tiempo y que no me pueden acompañar en los en vivos que hago. Miren, yo termino mi rutina de preparar el video de YouTube desde las 6 de la mañana. Emitimos de las 8 de la mañana del horario de Ciudad de México, emitimos hasta las 9 aproximadamente. Luego me lleva un tiempito terminar de hacer lo necesario para que el video quede subido a YouTube. Después desayuno, y una vez que desayuno, regreso a trabajar con la comunidad VIP. Como muchos de ellos no pueden estar conmigo, los videos quedan grabados y hay un grupito donde nadie me interrumpa, donde yo solo participo y ahí les dejo toda la información grabada de todo aquello que se haya visto en la información VIP de la mañana. Durante el día, las otras personas que se van liberando de sus ocupaciones normales pueden ir a ese grupo y ahí ver el video que hice en vivo, operando a las comadrejas en vivo. Y listo. Yo les llamo comadrejas a todas las criptos. La comadreja mayor es Bitcoin y las comadrejitas son todas las demás. Y las operamos y se queda grabado el video y voy dando enseñanzas y algunos consejos sobre el control de emociones, algo de psicotrading, etcétera, etcétera. Así que los invito a la comunidad VIP, los invito a la comunidad del grupo de señales. En el grupo de señales, en cambio, solo les decimos dónde entrar, dónde colocar el stop, a cuál moneda está bueno metérsele, si para arriba o para abajo, cuánto del capital total de la cuenta debemos arriesgar, tanto en el stop como en la carga total de margen, y dónde tomar targets. Y les vamos actualizando, poniéndoles información frecuente de cómo vamos a ir gestionando dichas operaciones y dichas señales. Habiendo dicho lo anterior, queridos amigos, me paso para este lado porque vamos a ver dónde anda mi chat. Aquí anda mi chat. Y vamos a seguir saludando por aquí. Víctor Manuel dice España, dice que es de España, claro que sí. José Ramírez, buenos días, América. Y por aquí andamos en un lugar que no me gusta estar. Vamos a pasarnos para acá. Y seguimos aquí con Damián GG que dice Baltimore. Listo el like, muchísimas gracias. Un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Parece que está en Baltimore, Maryland. Un abrazo. Lupita Álvarez, buenos días. Y a todos nuestros amigos de la Unión Americana les saludo con muchísimo gusto. Estoy a un pelito de agarrar un avión y regresar a su casa, a la casa de ustedes, a Santa Clarita, California. Steven Saldarriaga, ya le di mi pequeño like, se merece millones de likes. Muchísimas gracias. Alex Díaz, buenos días. Vámonos rápidamente al gráfico de 4 horas porque la cosa aquí tiene que caminar.
Vámonos al gráfico de 4 horas. Déjenme irlo colocando por aquí. Y pasemos la camarita para este lado. Hagamos una revisión leve. Sí, perfecto. Y me faltó limpiar la pantallita. Necesito limpiar que no haya ningún mensajito. Que no se me haya quedado ningún mensajito trabado en la pantalla. Listo. Vámonos. Gráfico de 4 horas en pantalla en este momento para Bitcoin, la comadreja mayor o madre de todas las criptos. Estamos en un rango lateral, tenemos dirección bajista con pendiente negativa. Bitcoin debería estar yendo a la parte baja, hacer un toque a la media de 55 si obedeciera y primero fueran los indicadores y después fuera el precio. Pero sucede, queridos amigos y amigas, que es al revés. Primero va el precio, primero va el intercambio entre compradores y vendedores y los indicadores van recabando esa información y van jugando con ella y te van montando con bases estadísticas cualquier barrita o cualquier puntito más adelante en los trazos de los indicadores. Por lo tanto, nosotros le hacemos caso primero al precio y en este caso Bitcoin va subiendo a la parte alta. Se terminó. ¿Qué me está diciendo Nash Medina? A ver qué me dice Nash Medina. ¿Qué me dice Nash Medina por aquí? Monedas volátiles, Neo y Sand. Perfecto. Apuntadas, querida amiga, aquí en la mente y si no, ahorita venimos a consultar. Muchísimas gracias por ese dato. Yo estoy operando aquí a Algorand. Lo estoy operando para arriba y apenas vamos ganando $10 aquí en una de ellas. Este es en Rose. Parece que Rose está un poco mejor que Algorand y parece ser que vamos a poder cobrar aquí unos 10, $15. Vamos a pasarnos de este lado a buscar a Rose y tal vez nos quedemos con Rose USDT por un segundo. Y en las otras plataformas donde opero, como por ejemplo BitGet, aquí no estoy operando nada. A lo mejor aquí podríamos meter las que nos está diciendo Nash Medina. Nos dice que está volátil Neo y que está volátil Sand. Vamos a elegir entonces aquí a Sand, que me gusta más que Neo, y la opero con más frecuencia. Y vamos a ver si es verdad que está lista como para meterle un poquito el diente ahí. Sand en gráfico de 15 minutos. Perdón, está para continuar subiendo todavía, pero no la vamos a operar hasta que hayamos hecho el análisis. Y todavía estamos con Bitcoin en gráfico de 4 horas. Para el gráfico de 4 horas, Bitcoin debería estar cayendo por indicadores. El volumen ha disminuido, pero alcanzó a tocar en la última vela de 4 horas, alcanzó a tocar al promedio simple. Por lo tanto, volumen y lograr comenzar a cerrar velas encima de los 25K. ¿Ok? Mientras tanto, el rango lo vamos a tener que estrechar un poco hasta esta zona de aquí. Y decimos que en la parte baja por los 23.850 son zonas de entrada alcista para Bitcoin y que la zona de los 25.100 y 25.200 son zona para tomar ganancias si lo estás operando en rango y a 5 o a 10x. Bitcoin va de nuevo a esa zona y ahí hay que tomar algo de ganancias porque no hay certeza de que logre romper el rango por arriba. Sin embargo, ya lo tocó una vez arriba y una vez abajo, otra vez arriba y otra vez abajo, y entonces probablemente ya le toque romper el rango por arriba, ¿ok? Así que nos quedamos con esta posibilidad de ruptura de rango por la parte alta para Bitcoin. Yo les digo que en esta zona de aquí arriba, desde este mechazo de esa vela de ahí hasta acá, toda esta zona es para que le vayan pensando los que van a 5X o los que van a 10X, que esa, queridos amigos, es zona de toma de ganancias. Y para los que saben hacer trading dentro de rango y de manera automática, lo que le llaman grading, pues ahí tienen el grading. La parte baja es para entrar alcista y la parte alta es para entrar para abajo. Y le pones ahí 20 o 30 en la cuadrícula o lo que tú estés acostumbrado a poner y listo. Y no tienes que hacer más nada más que cuando haya que cobrar, cobrará en automático y cuando haya que volver a entrar, entrará otra vez y así. Yo no aprovecho esa herramienta, yo no la uso porque yo trabajo en gráfico de 15 minutos y de 1 hora y yo soy scalper y a mí me gusta cuando yo coloco mis posiciones cuidarlas yo en vivo y gestionarlas yo frente a la computadora. Y listo. Gráfico de 4 se queda todavía un poco alcista Bitcoin con posibilidad de caída otra vez a buscar a la media naranja. Lo voy a dejar así con cierta posibilidad de ruptura por arriba, pero abusados en esta zona que les estoy diciendo claramente que es zona de toma de ganancias, porque en este lugar de aquí, otra vez Bitcoin podría hacer una corrección
para tratar de establecer otra vez un toque a la parte baja del rango lateral en el que está metido. Por indicadores como el ADX, que tiene la pendiente negativa, y por indicadores como el volumen simple, donde vemos que el volumen va disminuyendo mucho, les digo que Bitcoin sigue en lateral y que no tiene mucha probabilidad de romper el rango por arriba. Una subida a 25,400 es lo más que yo le puedo permitir por indicadores en este momento a Bitcoin. Y luego tendría que descender de nuevo rumbo a los 24,100 dólares aproximadamente. 24,000. Así que nos vamos a quedar así y vamos a dejar aquí una flecha punteada y en verde para arriba. ¿Y por qué punteada? Porque eso no es lo que tiene más posibilidad en este momento. Vamos a seguir en esta pauta plana y puede venir otra vez a tocar al punto de control. Todavía al MACD le toca hacer un valle rojo. No es necesario que lo haga, podía volver a hacer cambio. Miren cuántas veces ha hecho cambio de dirección aquí. Aquí venía tácitamente bajista la dirección y aquí en una sola barra de volumen de 4 horas cambió a dirección alcista y fue en esta vela de aquí arriba. Luego otra vez tuvo dirección bajista por 2 barras de volumen de 4 horas y fue en estas 2 velitas rojas de aquí y luego otra vez cambió a dirección alcista. Con esta velita bastó para un cambio a dirección alcista. Luego otra vez con esa mecha que dio tuvo una dirección bajista. Luego tuvo una dirección alcista otra vez en esta vela y entonces está titubeando entre si se va para arriba y rompe el rango o se va para abajo desde la parte alta del rango para buscar otra vez los 24,000 dólares. Yo me quedo con que seguimos en rango, que no hay volumen para romperlo por arriba y que la probabilidad mayor es este descenso de aquí. Pero por supuesto que me puedo equivocar. Y que Bitcoin puede hacer lo que a las ballenas se les dé la gana. Entonces el consejo de siempre, queridos amigos de aquí del canal, querida comunidad, el consejo es el mismo de siempre. Dividan su capital y mientras más arriba suba Bitcoin, vayan vendiendo algo de satoshis y mientras más abajo caiga, vuelvan a comprar. Y ya, amasen capital para abajo en satoshis y amasen capital para arriba en dólares o en euros o en la moneda estable de su preferencia. Y listo, está en un rango y así nos vamos a quedar. ¿Cómo se le opera a Bitcoin ahorita? Tomando ganancias en esta parte del rectángulo rojo que va desde los 24,900 hasta los 25,400, ahí tú escoge dónde y ahí vas tomando ganancias o vas vendiendo si estás en spot. Para los muy nuevecitos aquí en este canal, spot se le llama cuando operas sin apalancarte, sin pedir prestado para fingir que tienes más dinero del que realmente tienes en la cuenta. En apalancamiento o futuros, tú tienes una cantidad de dinero en tu cartera, te toman una parte de ahí para la operación que tú estás proponiendo y te prestan una cantidad de dinero para que la operación valga más y tú tengas y corras el riesgo de perder más o de ganar más. Pero siempre colocando un stop de pérdidas que te permita entender cuánto tú perderías en caso de que se te vaya el precio al revés. Créanme que el trading en general no es difícil. Es realmente una actividad sumamente sencilla. En spot se trata de comprar barato y vender caro, sin apalancarse. Y en futuro se trata de entender más o menos para dónde va un movimiento, colocar muy bien colocado un stop, muy bien pensado, sabiendo que pueden ir por él y que lo vas a perder, y tú no le metes ninguna emoción porque tú ya sabes que lo ibas a perder. ¿Qué te agarra desprevenido o qué te sorprende si bajan por tu stop si tú mismo estás diciendo hasta dónde te gustaría perder en caso de que se te vaya al revés? Nada. En cambio, cuando te da la razón y corre hacia donde tú decías, tú vas cobrando y vas subiendo tu stop cada vez más arriba y le vas sacando lo más que puedas al mercado. Mientras más operaciones ganes y menos sean las que pierdes, mientras más volumen cobres en dinero y menos pierdas en los stops, tú puedes vivir, por supuesto, del trading. Y eso es lo que yo enseño a la comunidad VIP, ¿ok? Entonces tenemos grupo de señales. Déjenme ver dónde ando yo por aquí en las pantallitas. Estamos bien ahí. Me gusta más del otro lado. Entonces tenemos grupo de señales que se lo muestro a continuación. Es este. Y tenemos grupo de VIP, enseñanza y acompañamiento, que está aquí. Entonces, ya saben ahí los costos y para ir de la manera correcta y que nadie los estafe, tienen que ir a hacerle clic al mensaje que tengo anclado arriba en el chat. Hasta arriba hay un mensaje fijado. Háganle clic
Déjenme ver si se los puedo mostrar. Es este. Para asegurarme que lo van a ver ustedes, voy a ponerme por un instante con una pantalla un poco confusa. Ahí está. Ahora sí me paso yo de este lado de aquí. Entonces váyanse a la parte alta del chat, háganle clic a ese link que está anclado ahí arriba y eso les va a remitir al grupo oficial gratuito de Telegram, que es este, que se llama Trading Higareda. Y debajo del nombre del grupo, aquí está anclado un mensaje con el grupo de señales, haces clic en esta tachuela o clavo que está aquí, o pin, en este pin, y ahí aparece inmediatamente la información para el grupo VIP, ¿ok? Con a qué cartera puedes mandar, cuáles métodos de pago se reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a tratar de hacer la vida más sencilla y que ustedes, en vez de venir a este mundo cripto a perder capital, vengan a este mundo cripto a aprender, a amasar y a aumentar su capital. Y con mucha posibilidad de que si se aplican y aprenden correctamente, pueden vivir perfectamente del trading, ¿ok? No ahorita, pero con un poco de preparación, por supuesto que sí. Bien, entonces vamos a poner aquí, como ya acabamos con la información de Bitcoin y ya se van a ir las personas que solo vienen a ver qué va a pasar con Bitcoin, hoy no voy a revisar a Bitcoin en gráfico de una hora porque eso lo voy a reservar para la comunidad VIP. En cuanto yo desayune algo y regrese, vamos a empezar a operar alguna cripto. Me están diciendo ahí que Gala y que NIO están buenas. Vamos a ver si es verdad que están buenas y vamos a procurar operar en ellas. Entonces, desayuno, regreso y a trabajar con la comunidad VIP en el grupo de Telegram y en vivo, con los micrófonos abiertos para que me pregunten lo que sea y yo les pueda enseñar y pasar toda mi información y toda mi experiencia en el trading. Yo soy un trader práctico. Yo sí he leído mucho sobre el trading, pero me doy cuenta que los libros, la gran mayoría, están escritos para el mercado tradicional del Forex y de los valores o de las acciones, de los índices. Y entonces aquí aplica muy poco de aquello que te enseñan allá. Pero ya venidos al caso, con 5 años de experiencia haciendo trading, yo les puedo decir que los mejores indicadores que yo he podido encontrar en 5 años son los que yo les explico continuamente aquí en YouTube. Y a la comunidad VIP, por supuesto que les explico más. Y por cierto, vayan a visitarme de manera gratuita a mi sitio web www.tradinghigareda.com. Repito, www.tradinghigareda.com, puras minúsculas, y váyanse allí y ahí háganse una cuenta y vean la sección gratuita. Tengo 4 videos sobre temas elementales que todo mundo debería saber para poderse venir a tratar de arriesgar dinero aquí en el mundo cripto. Y tengo 2 videos de indicadores que les convendría ver, no una, sino muchas veces, para entender por qué digo lo que digo y por qué interpreto como interpreto los indicadores en pantalla, ¿ok? Entonces vamos a ver yo dónde carambas ando por aquí. Estamos en el lado derecho de la pantalla. Limpiamos, nos vamos al gráfico y ponemos esta cosita que dice complacencias criptográficas. No porque vaya yo a analizar 15 o 20 monedas para ustedes, puesto que hemos cambiado el formato del video y no vamos a hacer eso. Vayan subiendo los likes y vayamos viendo de cómo nos toca, ¿no? Y me pongo en esta camarita porque lo que yo voy a hacer ahora es revisar las que me dijo Nayeli Medina. Tengo aquí en pantalla Gala, pero creo que no fue Gala la que me dijo ella, sino que me dijo a Sand. Entonces vamos a ir a revisar a Sand en primer lugar aquí. Entonces, dentro de las complacencias criptográficas, hay este mouse. Algún botón se desconfiguró ahí. Ya estamos ahí. Dentro de las complacencias cripto, vamos a poner aquí a Sand. En este caso se la vamos a regalar a Nayeli Medina para confirmar si tiene razón en que se puede operar esta moneda en este momento. Vamos a verla en gráfico de 4 horas primero. Luego la voy a revisar a fondo en gráfico de 1 hora. Y luego la voy a revisar inclusive en gráfico de 15 minutos y vamos a ver si tiene la volatilidad necesaria para operarla para arriba o para dónde. En el gráfico de 4 horas tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista, tiene buen volumen y ven un movimiento consolidado de recuperación alcista. Entonces, a Sand, desde que se despegó de aquí, y yo les dije que a Sand la podrían ver por punto 90 pronto, sigue en ese intento. Una corrección posterior a buscar a la media azul no sería nada rara,
y luego sería para continuar cuando menos hasta los máximos anteriores. Y los máximos anteriores son estas mechitas de acá. Estas las dio más o menos en el día 7 de febrero. Entonces anda efectivamente por indicadores y por todo, hasta por volumen y por acción del precio, sigue estando perfectamente alcista para 48 horas más adelante. Si Bitcoin sigue tratando de reconquistar la zona de los 25,000 y tratando de empezar a cerrar velas por arriba de 25,000 en gráfico de 4, pues SAND tiene para empezar a cerrar velas por arriba de los .9435 aproximadamente. Así que se queda alcista todavía con dirección y el precio acompañando y con una pendiente positiva en el ADX que ya atravesó de abajo hacia arriba al punto 23 y marcando apenas 25.93 de fuerza para ese movimiento alcista. Hay una vela de indecisión en este momento. Aquí hubo un estirón y todos los long estaban alegres y tomando ganancias y luego empezaron a liquidar y liquidaron. Miren, desde la parte alta de esta mecha hasta la parte baja de la sombra de la vela siguiente, hubo una corrección del 7.18%. Por lo tanto, no coloquen en SAND stop loss menores del 7% porque se los llevan al baile fácilmente. ¿Ok? Me quedo alcista. Ahora vamos a ver el gráfico de una hora. Y en el gráfico de una hora, por indicadores dice dirección alcista y pendiente positiva, en un rebote validado alcista, que con esta vela de aquí pasó a ser un movimiento consolidado de recuperación alcista, y si yo hubiese hecho este análisis ayer domingo o el sábado, de preferencia ayer domingo, les hubiera yo dicho a mi comunidad VIP, solo que tuve que viajar de México para acá y no estuve muy al pendiente de la comunidad. Esto yo les hubiera dicho, toque a la media azul como mayor probabilidad para continuar subiendo. Ya hizo y completó su toque a la media de 10 color azul, te dio entrada desde donde está ahorita hasta el toque a la media y esto tiene, por indicadores, tiene todavía para continuar subiendo. Dirección y el precio acompañando, pendiente positiva en un movimiento consolidado de recuperación alcista, buen volumen y el precio flotando encima de las dos medias y ambas medias con pendiente positiva, puntos fuertes para continuar subiendo. El precio flotando muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, llamado BRBP, y que marca, perdón, siempre y cuando ustedes operen o analicen y dibujen con 150 velas japonesas en pantalla, dicho punto de control se encuentra en punto 7527 del perfil de volumen en el tiempo, y como el precio flota muy arriba, decimos que hay probabilidad mayor alcista. Conclusiones. En gráfico de una hora, cuya proyección te alcanza para 5 a 7 horas más adelante, para SAND hay dirección alcista y el precio acompañando, pendiente positiva en un movimiento consolidado de recuperación alcista, puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Todo este rango verde que les pinté aquí es un rango de entradas alcistas, no a la baja. ¿Ok? A menos que Bitcoin se decida caer súbitamente en gráfico de 4 horas en vez de seguir subiendo, SAND para las siguientes 5 a 8 horas más adelante máximo, tiene para continuar subiendo. Y este rectángulo verde que te estoy dejando aquí, perdón, en el toque a la media azul o ahí donde anda en este momento, y conste, perdón, que a esta vela de una hora le quedan 19 minutos para cerrar, déjenla que termine de corregir en esta vela roja todo lo que vaya a corregir y la tomamos para arriba, no para abajo. ¿Listo? Y en el gráfico de 15 minutos y para los scalpers de hueso colorado, vamos a limpiarlo todo, y ya sabiendo que en gráfico de 4, que es nuestro gráfico rector o entre comillas tendencial, y que en el gráfico de una hora, que es nuestro gráfico máster para los que hacemos scalping, que es una modalidad de trading donde entramos y salimos del mercado varias veces al día, pues habiendo visto aquello, en el gráfico de 15 buscamos si lo podemos operar de inmediato, ¿ok? En scalping. Y vemos al MACD o monitor que te dice dirección alcista con pendiente positiva, en un movimiento consolidado de recuperación alcista. También vemos que después de este velón gigantesco de aquí, vino una corrección buscando aproximarse a la media para continuar subiendo. Y en este movimiento es en el que va SAND en este momento. ¿Ok? Puede trazar una lateral. De hecho, la voy a dejar fondeada en amarillo. Pero por supuesto que aquí puede haber una lateral.
La voy a dejar fondeada en amarillo porque la de X no tiene la pendiente ni horizontal ni negativa. Y porque el volumen no está tan escaso como para lateral. Entonces el movimiento en el que vamos es este y probablemente al llegar a esta zona hay que tomar ganancias porque vuelva a caer. Entonces los que estén operando en gráfico de 15 minutos y quieran meterse en SAND, en este momento encima de la media azul uno se puede meter con una primera pequeña posición con poco apalancamiento y poco margen y nos montamos para arriba, no para abajo. Si cae hasta la media de 55, le metemos más carne al asador y le metemos más margen y nos montamos para arriba en una segunda posición alcista. O sea que tu mejor entrada va a estar por esta zona de aquí y va a ser también al alza, ¿ok? Pero no tendría nada de raro que desde donde está encima de la media azul de 10 periodos ya continúe su marcha para arriba y establezca este rango que te estoy pintando en pantalla. Analizando, diciendo y haciendo, nos vamos a ir aquí y ojalá nos permita ganar algo aquí delante de ustedes. Y vamos a ir aquí al gráfico de 15 minutos de SAND. Vamos a ir a revisar que estemos en aislado a 5X, abrir orden de mercado y vamos a ponerle aquí de una vez $2,500 apalancados ya a 5X. Se llama valor nominal en el caso de BitGet, plataforma que me encanta y ahorita van a ver por qué. Y bueno, aquí donde dice comprar para meterte en long, ¿ok? Aquí te dice cuánto va a tomar de tu margen de la cartera y cuánto va a reservar para comisiones. Te dice que tu posición vale 500 de tu cartera reales, pero apalancado a 5X, esto te da una posición de $2,500. Tú estás fingiendo que tienes más dólares en juego de los que realmente tienes en juego. Tú pones 500, ellos ponen el resto y la posición vale 2,500. Te prestan 2,000 y luego te reservan $6 para poder de ahí cobrarse las comisiones. No es que te van a cobrar $6 de comisión, es que de ahí van a tomar lo que corresponda dependiendo de cuánto duró tu trade, ¿ok? Le das aquí al botón de comprar y ya quedas dentro, confirmando aquí. Inmediatamente aparece la posición aquí, en el gráfico. Y con solo arrastrarla hacia abajo, por debajo de la media naranja, tienes colocado tu stop. Y con solo arrastrarla para arriba y ponerte, por ejemplo, en esta mechita, tienes colocado tu target de profit. Pero en caso dado que al rato vaya subiendo muy bonito, pues tú corres un poquito para arriba tu take y le vas cobrando lo más que le puedas cobrar. También podemos ponerle trailing stop, o sea, un stop dinámico, o seguir moviendo nosotros a mano aquí directamente en el gráfico, podemos mover el stop, ¿ok? Aparentemente va a caer primero a buscar a la media de 55 en vez de subir, y entonces yo, que tengo mucha experiencia haciendo scalping y no recomiendo que nadie más haga esto más que mi comunidad, cuando estamos en vivo con ellos, mi comunidad de paga, mi comunidad VIP, yo lo que hago aquí es que a veces coloco en casi al mismo tiempo que coloco la otra que ya te tiene perdiendo $19 ahí, colocas otra de la misma cantidad de dinero, jugando a lo que de broma decimos que estamos jugando como la viejita de Las Vegas, que le pone al negro y que le pone al rojo. En este caso yo pongo un short, pongo mi stop por aquí arriba y pongo mi target por aquí en la media, ahí. Y empezamos a decirle y a retar a la comadreja que corra para donde se le dé la gana. Nosotros como scalpers nunca nos oponemos a ningún movimiento. Le decimos corre para donde quieras. Pero una de estas dos posiciones la vamos a tener que perder. Y vas a tener que llevar tu registro de que la acabas de perder y la apuntas. La que te dé ganancias y para donde decida correr, la dejas correr un poco más que la otra que cerraste para que cobre un poco más de dinero que lo que perdiste en la que acabas de cerrar. Y ahora, tus emociones controladas, ya sabes para dónde va a tirar en la siguiente hora u hora y media, porque el gráfico de 15 minutos es máximo una hora y media, ya es mucho, y vuelves a analizar, vuelves a revisar, etcétera, pero tú ya vas operando para donde te está dando mayor probabilidad de éxito. También BitGet tiene su propia plataforma, aquí por este lado de aquí, donde te permite, con una cuenta demo, te permite hacer esto que yo estoy haciendo, pero sin que arriesgues tu dinero. Practicando sin que arriesgues dinero. Bien, entonces vamos a dejar las dos colocadas y unos minutos más adelante veremos cuál vamos a perder y la cerramos aquí en vivo, porque este negocio ya les dije que es de ganar y perder, y nos quedamos con la otra que vaya produciendo para donde finalmente decida correr el precio. Recuerden que esto no se hace en gráfico de 1 hora ni en gráfico de 4 horas. Contrapuntear posiciones
Es una costumbre bastante bien validada por mí en el scalping de migajas, y esto solo se hace en gráfico de 15 minutos o menor. En las otras no te conviene. Allá tienes que hacer tu análisis y definir para dónde vas, calcular muy bien tu stop y quedarte ahí aguantándote como los meros machos, como los traders de hueso colorado, y te quedas ahí esperando a que o se lleven tu stop o ganes tú tu posición y listo, ¿ok? Aquí estamos hablando del gráfico de 15 minutos, que es una cosa muy diferente. Voy a aceptar esta pérdida. Vamos a cerrar esta que va perdiendo 20 aquí. No le voy a permitir que pierda más. Y habiéndome salido de la que tenía en short y quedándome con la que tengo para arriba, vengo aquí y le digo que me gusta entonces para continuar alcista. Como aquí apenas va ganando un porcentaje muy pequeñito, pues yo todavía no le voy a meter otra, pero cuando vaya ganando aquí unos $10, metemos otra, pero para arriba, para tener más margen en esta posición y cobrar un poco más de dinero y recuperar los $19 que acabo de perder en vivo aquí en pantalla. Por acá tenemos ganando $2 con 76 centavos a Rose, y en Algorand todavía estamos perdiendo 15.56. Si se fijan bien, yo estoy más decidido a operar para arriba que a operar para abajo, de acuerdo a los análisis que estamos haciendo en este momento. Entonces en SAND ya no tenemos dudas. Vamos a revisar ahora a NIO y vamos a ver si efectivamente está bueno como para operarlo y operarlo pronto. Aquí está NIO. NIO va decididamente alcista con volatilidad, con volumen, con dirección y con pendiente. Y está en un movimiento en 15 minutos para operarse para arriba. Y les voy a decir que para los scalpers, todo retroceso a la media azul es para montarse para arriba. Y que no les sorprenda si ahora corrige a buscar a la media azul, porque ya lleva muchas velas de subida sin corrección alguna. Entonces los scalpers tenemos que estar al pendiente para agarrar un trenecito bajista hasta la media y luego nos volvemos a montar para arriba. El scalper de migajas o el scalper que entra y sale del mercado 20 o 30 veces al día, a toda vela de 15 minutos le puede cobrar hasta 2 o 3 veces, porque va subiendo y tú cobras, retrocede dentro de la misma vela y tú te vuelves a meter, vuelve a subir y vuelves a cobrar, y así sucesivamente, de a 12, de a 15, de a 18, de a 13, de a $5, no importa, siempre y cuando saques un poco más que la comisión que te van a cobrar a ti. Y en el caso de BingX, por ejemplo, tú puedes gestionar las posiciones por separado. Si yo quisiera meterle a Algorand otra posición alcista en este momento, yo coloco aquí $600 a 5X en Rose, por ejemplo, que va ganando aquí $6. Le pongo otra a Rose, que es la que tengo aquí en pantalla, y le pongo un stop del 13%, del 8%, de acuerdo a tu estilo propio y lo que pienses perder. Ajá. Y estas dos posiciones que llevo en Rose, la que acabo de poner que entró perdiendo con un spread del 4.7 dólares, 4 dólares, se pueden gestionar por separado y tú las puedes ir cobrando, aumentando, disminuyendo, etcétera, por separado. Esa es la ventaja aquí. Y acá no, pero acá la gran ventaja que tenemos es la forma tan sencilla en que podemos insertar, modificar, etcétera, los stops y los targets de profit. Y estas son las dos plataformas que a mí más me encantan del mundo mundial, y les recomiendo mucho que se abran cuentas en estas plataformas bajo mi número de referido. BitGet me está preparando una campaña buenísima para apertura de cuentas nuevas, con bonos de trading muy interesantes, así que si todavía no tienen cuenta en BitGet, vayan y abran cuenta en BitGet y vamos a estar operando en vivo con la comunidad de paga en estas dos plataformas. ¿Listo? Vámonos entonces a terminar con NIO, que apenas la hemos revisado en gráfico de 15 minutos. Vamos a revisarlo en gráfico de 1 hora. Y tenemos en gráfico de 1 hora y 150 velas japonesas en pantalla. Y tenemos dirección y el precio acompañando, pendiente positiva con una fuerza nada pequeña de 57.43 en el ADX. Lo cual significa, queridos amigos, que por indicadores y por volumen estamos tácitamente alcistas para NIO. ¿Ok? Total y absolutamente alcistas para NIO en gráfico también de 1 hora, lo cual significa que en 5 a 7 horas más adelante va a seguir subiendo y que no sería descabellado pensar que alcance inclusive los $16 en unas 8 horas más adelante. Pero no se imaginen inocentemente que va a subir a puras velas verdes. Tiene que haber titubeos, lateralizaciones y después continuar subiendo, ¿ok? Pero está alcista, lo miren por donde lo miren. Hizo su cruce alcista de medias acá el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad,
y desde ahí ha estado haciendo aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. Ahora, en caso de retroceso, va a haber apoyo en la media azul. En caso de un retroceso mayor, va a haber apoyo en el punto de control. O sea que a NEO yo ya no lo puedo mirar por debajo de 11.6 en gráfico de una hora, por ninguna razón. Entonces está alcista y lo más probable es que primero te haga una leve corrección desde el cruce del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, una primera corrección pequeña antes de montarte para arriba. Si tú eres precavido, espera esta zona para meterte para arriba. Si tú eres de los que entra en FOMO fácilmente y no te quieres perder de este movimiento alcista, puedes meterle una pequeña cantidad de dinero ahora mismo para arriba y si baja más, le metes más y listo. Vámonos al gráfico de 4 horas para ver qué pasaría con esta en 48 horas más adelante. Y vemos que tiene dirección alcista y el precio acompaña, que hay súper volumen y que tenemos una pendiente positiva de la de X marcando 48.38. Puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, a NIO, desde los toques a la media azul, se le opera siempre para arriba. Y es probable que en 48 horas más adelante ande en 15.48 o quizá en 18.50. Zona de entrada para quienes no van ya montados en NIO, el retroceso a buscar a la media azul. Y ahí te montas para arriba para 48 horas. Si me preguntaran ustedes a mí si me atrevo a meterme a NEO para arriba ahí donde está, les diría que está peligroso. Porque así como va subiendo como la espuma, de repente te corrige y hace su primera aproximación en este movimiento que lleva desde este cruce alcista del día 15 de febrero, te hace tu primera aproximación a la media de 55 y eso lo puede llevar a 11.77. Por lo tanto, tendrías que poner tu stop por debajo de 11.8. Si tú pones tu stop por debajo en 11.50, por ejemplo, estarías medianamente protegido. Yo creo que entrarías ahí donde va, te vas con él para sacarle hasta un 30 o 35%, pero tu stop por aquí por 11.4 diría yo, cuando menos en 11.4. Y no es un stop pequeño, estamos hablando de un stop de más del 15%. Pero solo así te garantizarías que una corrección a la media azul no se lleve tu stop y tú sigues montado para arriba. Baja mucho más, le metes más. Por eso te invito a que si te vas a meter aquí arriba, no le pongas mucho dinero a esa posición. En caso de corrección, ahí le metes más dinero. Ahora bien, como en el gráfico de 15 minutos dijimos que está también alcista, pues nos podemos ir a una de las plataformas, por ejemplo en esta, donde yo solo tengo una posición en Sand, y podemos poner aquí a ver si tienen ellos en su libro. Ahí vemos cómo va la vela actual, que le quedan 5 minutos para cerrar, es de 15 minutos, y está titubeando si retrocede hasta la media azul. Lo que podemos hacer aquí es asegurarnos que estemos en aislado, asegurarnos que estemos a 5X, y en vez de mercado poner una orden limit, y venimos aquí a la media azul y decimos 13.16 me gusta para una entrada. Le pones aquí el precio de 13.16, le pones el apalancamiento que ya está indicado aquí arriba y le dices que ponga una orden limit de entrada alcista si toca a la media azul. Ah, pero no le hemos puesto el valor nominal. Le voy a decir aquí $2,500 ya apalancaditos para arriba. Se lo confirmamos. No le pongo stop hasta que agarre la posición. Cuando agarre y tome la posición, entonces ponemos el stop, aunque se le puede poner desde aquí, encendiendo aquí donde dice Take Profit, tú lo puedes hacer y colocar a la posición que tengas. También aquí abajo te dice que coloques aquí el Take y aquí el Stop. Pero, como yo tengo apenas aquí la posición Limit de activación o Trigger, pues mientras no baje por ella, yo no estoy preocupado de colocar ningún Stop ni nada. ¿Listo? Listo, entonces vamos a revisar alguna que me estén pidiendo en el chat y con muchísimo gusto se las apunto y revisamos alguna. Vámonos hasta abajo del chat. Les recuerdo una vez más que tengo grupo de señales. Háganle un snapshot ahí, un screenshot a la pantalla. Ajá. Y tenemos grupo VIP. Háganle un snap para que lo tengan ahí con ustedes y los espero con muchísima ilusión en ambos grupos. ¿Listo? Ojalá pudieran pagar ambos grupos porque estarían ustedes al 100% ahí conmigo. Nayeli Medina dice que llevo 55 minutos de análisis y que ya va siendo hora de que yo piense en cerrar. Solo déjenme regalar algunas criptos, unas 2 o 3, y con eso cerramos video.
Aquí anda Miranda Carpio, que nos está pidiendo, déjenme pasarme por acá porque si no, no se ve muy bien que digamos lo que estoy diciendo. Aquí anda Miranda Carpio, que nos está pidiendo a Cocos, madre mía. Y Enrique Verduzco, que anda pidiendo a Rose y a Gala. Y Jacob Eduardo Montiel dice, entonces es posible que Bitcoin baje a los 22,000. Querido amigo, es posible que Bitcoin baje a 9,000. Vete al gráfico semanal y verás lo que te estoy diciendo, ¿ok? Recuerden que depende de las temporalidades que ustedes estén estudiando y analizando. ¿Dónde está mi signo de más aquí para la luz? Se puso un poco negro allá afuera. El ambiente se puso nublado. Nayeli Medina, gracias por avisarme. Que si puedo revisar a Rose, me dicen ahí. Vamos a revisar a Rose. Vamos a dar una complacencia rápidamente. No sé qué hizo ahí. Yo no quería eso. Yo quería esto. Yo quiero las complacencias, estas. Y quiero esta camarita. Quiero esta camarita de aquí. Listo. Vámonos entonces a revisar a Rose. Miren, aquí tengo a Maná en pantalla para los que les interese Maná en gráfico de 1 hora y para scalping a 5 a 7 horas por delante. A Maná se le toma en este rectangulito verde y para arriba. Les estoy hablando que Maná te va a dar entrada al en .7393 y hasta .7352 y que puede continuar subiendo, pero que no tienes prisa de entrar porque no tiene volumen, ¿ok? Me paso al de 4 horas y vamos a revisar aquí a Gala. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BingX. Y Gala para 48 horas más adelante tiene dirección, el precio acompaña, tiene pendiente positiva, pero no hay fuerza en el movimiento. Y prácticamente Gala está metido en este rango que se tiene que fondear en rojo porque estamos muy abajo del punto de control. ¿Debería romperlo por arriba? Depende de lo que haga Bitcoin. Debería romperlo por arriba siempre y cuando Bitcoin se sostenga o siga subiendo. Si Bitcoin no se sostiene y no sube, pues esta lo más que va a hacer es llegar a la parte alta del rango y está metida en un rango y punto. Se le opera Gala para arriba a 48 horas más adelante. Si te interesa ganar desde donde está ahorita, te interesa un 5%, 4,5%, sí se le puede operar. Si no te interesa un porcentaje tan pequeño, pues no te le puedes montar. Pero mira, te puedes montar y cuando llegue a la parte alta, fíjate cómo va de volumen y de fuerza y ahí sabrás si seguirla hasta conseguir el toque al punto de control. Te estoy hablando de que te puede dar, primero, poquito aquí, un 4,5%, o si te aguantas 48 horas más adelante, te puede dar hasta un 14%. Pero tu stop tiene que estar por debajo del rango. Así que 7,5% de stop para conseguir un 14% a 48 horas en Gala. Eso es lo que yo haría en caso de operar a Gala. ¿Listo? Listo. ¿Y cuál otra me estaban diciendo por allí? Ay, caramba. ¿Cuál otra me estaban diciendo por aquí? Esto no es lo que yo busco. Yo busco mi chat. ¿Dónde está mi chat? Aquí está mi chat. Rose y Gala. Ok, revisemos a Rose. Lo voy a revisar aquí donde revisé a Nio. Perdón. Voy a revisarlo en el libro de órdenes de BitGet que anda por aquí. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, poco volumen, hay para lateral. A mí me encantaría dejarlo así, miren. Con esta absorción que tuvo aquí, cualquiera diría que va a continuar subiendo y que puede alcanzar de nuevo esta zona alta de aquí. Por lo tanto, en gráfico de 4 horas, acá sería para tomar ganancias y el movimiento sería este. El problema, queridos amigos y amigas, es que no veo volumen. Entonces está para lateral. Y tan es así que se puede tardar lo que quiera en esta zona de aquí. Por lo tanto, no hay prisa de meterse alcista. Y como Bitcoin está en riesgo y está decidiendo si va a seguir subiendo o caer porque está en la parte alta de un rango de 4 horas, pues esta, en vez de subir a la parte alta de un rango que podríamos trazar aquí, se puede caer todavía. Nada más que hay dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado y ese rebote ya comenzó, pero sin volumen. ¿Ok? Entonces,
¿en qué voy a quedar yo aquí con Gala? Que si bien te va, se mete en esta especie de rango que ves aquí, que está yendo sí o sí, despacito y sin prisa a la parte alta de este rango, pero que no hay volumen en este momento para romper y alcanzar esta zona de acá. Es verdad que el rango debería ser este y que debe ir hasta aquí, pero con este volumen se va a tardar mucho en ascender a la parte alta del rango. Por lo tanto, a Rose en gráfico de marco temporal de 4 horas, yo no estoy con prisa de meterme para arriba. Y sin embargo, tu entrada alcista para esta moneda sí es esta zona donde está ahorita. ¿Ok? Así. Así que ya ustedes comparen mi análisis con el suyo. Si se esperan a que aparezca el volumen, se van a perder de una parte del recorrido. Yo diría que a Rose nos le podemos arriesgar para arriba desde ahora que está encima de la media de 55, porque esta fue una perfecta aproximación a la media para continuar subiendo. Así que lo dejo más alcista que bajista y estamos esperando aparición de volumen. En cuanto haya volumen, el movimiento se confirma. Pero si te vas a meter, no hay prisa, pero esa zona donde está ahorita es la zona donde se metería uno en Rose para arriba. ¿Ok? Les leo en el chat a ver qué otras están pidiendo y nos vamos. 1 hora de análisis, perfecto. Carlos Vargas pide a MKR. Vamos a ver a MKR con muchísimo gusto. Ahí va Gala, mire, subiendo en gráfico de 4. Si la vemos en gráfico de 15, la van a ver que va subiendo. Y yo no sé a cuál estoy operando ya. Estoy operando a Rose y a Algorand por aquí. Y estoy operando por acá a ninguna. Y estoy operando por aquí a NIO. Y estamos viendo que la que va subiendo ahorita bonito es Gala. Entonces vamos a poner una posición aquí. ¿Qué pasa con ese chat? ¿Qué pasa con Telegram? ¿No estaban silenciados los grupos? Nayeli Medina, Luis Luna, ¿no estaban silenciados los grupos o no como 20,000 veces una campana ahí? Y no sé por qué fue, pero bueno. Gala es la que está subiendo ahorita con unas velitas interesantes allí. Acaba de abrir vela de 15 minutos, va con 10 minutos de vida todavía y parece ser que a Gala la podríamos estar operando para arriba. Déjenme ponerla aquí en pantalla. Yo no salto de una moneda a otra durante el día. Yo escojo un par de monedas y esas son las que me pongo a operar. ¿Ok? Orden de mercado. Le vamos a meter aquí 2,500 para arriba, analizando, diciendo y haciendo. Montamos la posición, jalamos el stop por debajo de las medias y ponemos el target por aquí arribita. Y la dejamos correr y que haga lo que quiera, ¿no? Entonces íbamos a revisar alguna otra, pero ya no me acuerdo cuál dije yo que iba a revisar. Les regalo una más y se acabó. Y andaba por aquí pidiendo MKR. Ok, vamos a ver aquí a MKR. MKR, USDT, libro de órdenes de BingX. Yo estoy muy a gusto, yo podría continuar media hora más, pero como estoy seguro que si voy y reviso los likes, llevan como 250 si bien me va, pues no me dan ganas de trabajar, como dicen en México, de trabajar de okis para ustedes, porque no tiene caso. Si me estuvieran retribuyendo de alguna manera con... No me da dinero un like, me da posibilidad de crecer el canal, nada más. Pero parece ser que ustedes se los reservan muy bonito. Está bien, háganlo así. Aquí está esto. Este es MKR. Va en rebote validado alcista que pasó a ser movimiento consolidado de recuperación alcista. Desde aquí con sus titubeos, pero va buscando el máximo anterior. Y el máximo anterior es este. Y ese rango en el que ha estado metido desde el día 13 de febrero va a ser roto por arriba pronto. Ahí donde está ya está abandonando la zona difícil del perfil de volumen que es toda esta zona, ya la está abandonando, ya se está colocando por arriba. Si atraviesa esta zona de este rectángulo que pinté aquí, facilísimo, vuelve a elevarse hasta $821. Tenemos dirección alcista y el precio acompaña y hay pendiente positiva. No tiene fuerza el movimiento, la de X anda muy abajo del punto 23. Para que cobre fuerza el movimiento,
el ADX debe romper al punto 23 de abajo hacia arriba y no lo está consiguiendo todavía. También quiero que se fijen que el volumen está bastante bajo. Entonces, amigos queridos, hay rango y hay peligro de caída desde esta zona a la media. Antes de romper el rango por arriba. Así me quedo para MKR. Entonces, estás en zona de toma de ganancias. Las personas que entraron aquí abajo en el rango, no importa qué día lo hayan hecho, las personas que entraron aquí están para cobrar ganancias. Por lo tanto, espérate una corrección a la media y aquí va a estar tu nueva entrada alcista. Los rectángulos verde oscuros son para entradas alcistas. O la parte baja, donde ya viene gente montada ahí. ¿Saben cuánto va ganando la gente que se metió aquí? Van ganando en este momento el 9.19%. Todavía tienen posibilidad de no cobrar el 9.19%. Todavía tienen posibilidad de cobrar inclusive el 15.41, pero tienen que tener paciencia unas 24 horas más hasta 48 horas más adelante. Y necesitamos que se incremente el volumen para poder... Entonces yo lo que diría es que aquí tomen ganancia parcial y en el retroceso a cualquiera de las dos medias se vuelven a meter con lo que hayan cobrado aquí más la ganancia, se meten aquí otra vez para arriba. Y le van haciendo ahí interés compuesto y se van otra vez montados para arriba. Pero MKR para 48 horas más adelante tiene para titubear y retroceder un poco, pero continuar con más intención alcista rumbo a los $825. ¿Listo? Listo. Nos vamos a retirar, queridos amigos. Yo sé que estoy en la pantallita del lado derecho. ¿Sí? Y también sé que tengo pegado ahí a un mensajito que se me quedó ahí. Lo vamos a limpiar. Listo. Y ahora lo que voy a hacer yo es ir a mirar delante de ustedes cómo se quedó la emisión con los likes, ¿ok? Y vamos a ver, miren, 291 likes. O sea, si me hubieran regalado 300, yo les doy un par de pilones más. Pero como no fue así y no llegaron a 300, pues yo me paso a esta pantalla de aquí. Muy contento por aquellos que sí me regalaron sus likes, abrazando y saludando y mandando felicitaciones a todos aquellos que mantuvieron activo el chat y que me ayudan poco a poco compartiéndome en redes sociales a ir haciendo crecer este canal. Me despido mandándoles abrazos a todos y diciéndoles que les deseo muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre de todas las cosas muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Nos despedimos, queridos amigos, y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en otro Despierta Latinoamérica y analicemos a Bitcoin en su canal Trading en Español y Gareda. Hasta mañana. Abrazo.